Hola nuevamente, bienvenidos. Sean todos amigos que nos ven y nos escuchan a través de YouTube. Les habla Juan Esteban. Soy misionero voluntario y enseño profecías sobre Daniel, Apocalipsis y temas escatológicos. Hoy estoy tras la pantalla con el objetivo de poderles proyectar las diapositivas que he traído en esta tarde para ustedes. Así que el tema de hoy es el juicio escatológico y sus etapas por el pastor Oscar Mendoza Orbegoso. Así donde están, por favor, pónganse en el modo oración mientras yo inicio para orar. Oremos, querido Dios y amado Padre, te damos gracias por la oportunidad de brindarnos una vez más el privilegio, Señor, de estudiar tu palabra, de encontrar verdades en ella. Te pido que el Espíritu Santo sea con nosotros, que las interrupciones que hayan a nuestro alrededor no nos impida para concentrarnos y estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús oro, Señor. Bendice a aquella persona que ve y escucha esta mensaje, a él y a su familia, donde quiera que se encuentre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el pastor Oscar Mendoza, esto nos ayuda a comprender un poco más con respecto al juicio. Entonces quiero comentarles sobre el juicio. ¿Qué es el juicio? El juicio, vamos a mirar sobre la definición. ¿Qué es el juicio? ¿Por qué vienen este tipo de momentos de historia? Porque es importante conocer esas etapas del juicio que nosotros conocemos. La definición que nos podemos presentar o darle a conocer a cada uno de ustedes es que el juicio tiene 3 etapas y antes de la segunda venida se llevará o se está llevando a cabo un juicio. Entonces una definición que podríamos dar es el juicio preadvenimiento. Es un juicio que se lleva a cabo en el cielo antes de la segunda venida de Cristo, durante el cual todos los verdaderos seguidores de Dios serán juzgados favorablemente delante del universo observador. Durante este juicio, la vida de todos los que han profesado servir a Cristo y que por tanto están escritos en el libro de la vida, pasan en revista delante de Dios, quien finalmente define si se han vestido o no con el ropaje de su justicia. Palabras más, palabras menos, el juicio tiene que ver con aquellas personas que dicen o que se hacen llamar cristianos verdaderos, donde sus nombres, sus vidas, sus actos, sus acciones, sus obras buenas y malas serán tomadas en cuenta para salvación o perdición, entendiendo que Cristo es el que nos da la salvación. Vamos a mirar las etapas del juicio. La palabra escatológica nos refiere a sucesos futuros que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Lo primero que se va a ver es el juicio preadvenimiento, que es un juicio, nosotros lo llamamos como el juicio investigador. Está el juicio después de la segunda venida, que es en el milenio, durante un tiempo establecido con todos los salvos, y está un juicio final al final del milenio. Nosotros, la Biblia lo menciona allí. Hay unos actores principales que se menciona o que vamos a destacar en esta tarde, que es Dios, santuario y santos, ¿cierto? ¿Qué es lo que se va a destacar? Allí vamos a notar entonces algunos puntos importantes basándonos en Daniel capítulo 8, versículo 14. Y dice Daniel 8:14: y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esto es una visión que Daniel ve después de ver los reinos que ocurrieron o que dieron paso a la historia, desde el rey Nabucodonosor hasta el último grande reinado que fueron Roma, ¿cierto? Allí es donde inicia, se muestra
que al futuro, a nuestro futuro, ve Daniel que se purificará el cielo, la tierra del pecado. Y como nosotros somos pecadores, entonces lo que Dios está haciendo es expulsando el pecado del cielo para que toda su creación quede santificada. Entonces Daniel nos dice que el santuario donde se hace el juicio, ¿cierto? Allí es donde están los tronos de Dios y allí es donde se dará inicio al juicio. Sin embargo, Daniel también nos arroja gran información en Daniel 7, capítulo 9, del versículo 9 al 10. Mire cómo dice. Dice Daniel, después de ver las 4 bestias y el cuerno pequeño, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos. Y el anciano de día se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de sus cabezas como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles y millares le servían, y millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. No sé qué tengas en tu mente o en tu cabeza con respecto al juicio. La gente dice, pues el que muere, muere y muere se queda. Hay otros que dicen, mueren y se va para el infierno. Otros dicen para el purgatorio. Otros dicen para el cielo. Sin embargo, desconocemos algunos de estos eventos que se pasan y que las personas no conocen. Sin embargo, una primera historia o una escena que nos puede presentar parecida a lo que se está viviendo hoy en día, a pequeña escala, por decirlo así, una pequeña comparación, es lo que ocurrió en Job 1:6 al 11. En Job 1:6 al 11 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su causa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfemas contra ti en tu presencia. Estas son las acusaciones. Aquí podemos ver una escena de juicio, porque allí está Satanás, que es el acusador, que está acusando al pueblo de Dios. En este caso sería Job, y está el Padre Celestial en el trono. Sin embargo, aquí no se da una sentencia como tal, pero es como para tener una pequeña comparación de lo que se ha de presentar allí. Volvamos al texto de Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10. Y allí hay unas palabritas claves que nos ayudan a comprender un poco más con respecto al juicio. Este es el panorama del juicio que se está llevando a cabo en el cielo. Mire cómo dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos. Lo primero que Daniel ve es unos tronos. No ve un trono, sino varios tronos. ¿Cuáles tronos? Pues está el trono del Padre, el trono del Hijo, el trono del Espíritu Santo, y más adelante en un estudio más avanzado vamos a mirar que hay otros representantes de otros mundos que no han caído y están en presencia haciendo veredicto en acusaciones que se le hace frente a los santos de Dios, que son varios tronos. Dice, el anciano de días se sentó. ¿Quién es el anciano de días acá? Pues el anciano de días acá lo representa
al Padre Celestial, ¿cierto? Entonces está el Padre Celestial y describe cómo es, ¿cierto? Que su cabello es como la nieve y su cabeza como lana pura y su trono era como llama de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. Aquí hay otra palabra muy significativa que dice: un río de fuego procedía y salía delante de él. Acá algunos eruditos de la Biblia y del santuario y especialmente del juicio, no, de todo lo que tenga que ver con relación al juicio, nos habla que este río de fuego hace representación al Espíritu Santo. Entonces está Padre, Espíritu Santo, y dice: y salía delante de él, miles y millares le servían y miles de millones asistían delante de él. Esos miles y millares, esos miles de millones que asistían y le servían son los ángeles buenos que llevan el testimonio de nosotros, de nuestro registro, de todo lo que hacemos aquí en la tierra. Entonces por eso se ve como que van y vienen, porque viene un caso y después salen de ese caso y viene el otro caso y viene y después el otro, y así sucesivamente como un gran tribunal. Aquí vemos también, dice: el juez se sentó. El juez acá podemos ver lo que es el Padre, quien es el que juzga, ¿cierto? Dios, Jesús, juez es el Padre, pero también no estamos solos, porque tenemos un abogado y defensor, y que también es sumo sacerdote, que es Jesucristo, ¿cierto? Él es nuestro sumo sacerdote. Y una palabra en el cual, ¿cómo me van a juzgar a mí? ¿Cómo me van a juzgar a mí si no hay una evidencia? Pues hay un refrán que dice: si no está escrito, no es creíble. Pues acá todo lo que nosotros hagamos queda registrado. Por eso Daniel, estoy leyendo en Daniel 7, capítulo 9, versículo 10, terminando el versículo 10. Y dice: y los libros fueron abiertos. Ahora usted se preguntará, tengo aquí el libro, ¿cuáles libros son los que están? Voy a mostrárselos acá en pantalla, pues porque recuerda que yo estoy por detrás, pero quiero presentarle los libros que tenemos nosotros. Perdón, les tapo el computador, pero aquí está. Entonces aquí podemos ver que está el libro de los 3 libros que hay en el cielo. Voy a ponerlo un poquito aquí, y ahí está el libro de la vida, el libro de las memorias, libro de la vida, libro de las memorias, y el libro de la muerte, que es lo que está acá donde nos presenta. Esto es de un libro que se llama La sombra de la cruz, por Stephen Haskell. Se lo recomiendo para que lo lean porque es muy bueno y da muy buena argumentación. Entonces acá nos va a mostrar qué es lo que hay en el libro de la vida. Por ejemplo, en el libro de la vida, acá no sé si alcancé, ahí quedó bien. En el libro de la vida, mire todo lo que está registrado según la Biblia. Recuerde que no es lo que nosotros digamos, porque muchos dicen es que es el adventismo, es que es el pentecostalismo, no, es lo que está escrito en la Biblia y lo que en palabras de Jesús lo dijo. Entonces, en el libro de Daniel, de los libros que Daniel ve en capítulo 7, 10, dice: y los libros fueron abiertos. Está el libro de la vida, el libro de la memoria y el libro de la muerte. Usted se preguntará: ¿y qué es lo que está allí escrito? Jesús lo habla específicamente, sea en sus palabras o sea a través de sus siervos. Dice en el libro de la vida, ¿qué está escrito allí? Dice: los nombres están escritos en el libro de la vida, según Lucas 10:10. Si recuerdo bien, este es el libro que esta es la historia donde Jesús les dice: mas preocúpense para que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Jesús lo va registrando allí. ¿Qué hay allí? Estar escritos en el libro de la vida es el mayor honor otorgado a los mortales. Filipenses 4:3, dice Lucas 10:20, lo que nos muestra eso. Dice Filipenses 4:3, dice: se registran los nombres de los fieles, según la Biblia en Filipenses 4:3. Los nombres, le registran los nombres de los fieles. Éxodo 32:33 dice: los nombres de los que se aferren al pecado serán borrados. O sea que no hay
registro allí de los que las personas están registrados. Los nombres de los que se aferren al pecado serán borrados, y los que no son pecadores están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 17:8 dice: los malvados no tienen registro en el libro. Y Apocalipsis 20:15 dice: solo se salvarán aquellos cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida. De ahí la importancia de pedir siempre a Dios que no nos borre por causa de nuestros pecados del libro de la vida, porque en el libro de la vida el que esté allí, Dios lo conservará, su vida, y su vida será una vida en Cristo Jesús, bajo su manto, su justicia, su amor y su perdón. Entonces, allí en este libro de la vida está solamente las personas que han de ser salvas, ¿cierto? En el libro de la memoria, entonces, ¿qué hay? Malaquías 3:16 dice, registra todas las palabras, oiga, todas las palabras que desde que usted nace hasta que muere quedan registradas en el libro de la memoria. Quiere decir, por ejemplo, que todo lo que yo estoy hablando hoy está siendo registrado y en eso el libro de la memoria, y será llevado en el caso para mí en juicio. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Todo eso porque es lo que registra allí. Todas las palabras. Mateo 12:36 y 37 nos dice también las palabras ociosas, ¿cierto? Las palabras malas. Todas aquellas palabras están registrados en el libro de la memoria. ¿De quién? Suyas y mías y de toda la humanidad. Salmo 56:8 también nos dice las lágrimas de arrepentimiento. No sé si has cometido algún pecado y te ha el Espíritu tocado en tu corazón y te dice: está malo, arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer, y usted empieza a sentir, a gemir: Señor, perdona mi pecado, yo no lo quise hacer, perdóname. Pues todas esas lagrimitas de arrepentimiento también están registradas allí en el libro de las memorias. También está Salmo 87:4, nos confirma que el lugar de nacimiento y el entorno, quiere decir que también allí está registrado cuando usted nace y cuando usted muere, como cuando uno va a una notaría, que allí registramos al niño, cuándo nació y a qué hora nació, lo registraron, y cuando ya va a morir también registran cuándo murió y allí quedó registrado. Son el registro que nos presenta la Biblia. Por eso hay que tener mucho cuidado de todo lo que nosotros hacemos. También está registrado todos los actos y secretos, sean buenos o sean malos. Todo está registrado, todas las intenciones, todos los actos. Se hizo un acto bueno, está registrado; hizo un acto malo, está registrado. Todo lo que está en el secreto. Y también las intenciones del corazón. Quiere decir que si usted tuvo una intención buena, quedó registrada. Si tuvo una intención mala, también quedó registrado. Esos son los libros que nos habla Daniel capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Y por último también está el libro de la muerte. Allí yo no quiero estar, aunque hay cosas mías allí, porque allí están registrados algunos pecados. Pero yo no quiero estar allí, ni quiero que usted esté allí, porque ese es el libro de la muerte. Jeremías 17:13 nos hace referencia que dice: los que abandonaron al Señor tienen sus nombres escritos en la tierra. Jeremías 2:22 dice: todos los pecados son registrados. Como usted y yo hemos pecado, entonces quiere decir que nuestros pecados están escritos en este libro. Dios no pasa, como dice, no pasa a ninguno por santo ni por inocente. Hay pecadores, hay pecado. Por eso el texto de inicio decía: porque el Señor hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, y es purificado del pecado. Entonces todos los pecados quedan allí registrados en el cielo, y el Señor está haciendo borrón de esos pecados. Pero si usted y yo continuamos pecando, quiere decir que lamentablemente vamos a
desaparecer junto con el pecado, porque Dios aborrece al pecado, mas no al pecador. Job 14:17 dice, los pecados están allí, están allá sellados. Deuteronomio 32:26 dice, los pecados de los malvados están guardados hasta el día del juicio. ¿Sí ve? Todos los malvados tienen registros en el cielo que deben de dar cuentas de lo que hizo en su vida, por su vecino, por su prójimo y por el mundo. Oseas 13:12 dice, el pecado está atado. Entonces esos son los registros que tenemos nosotros, o que la Biblia lo menciona, que ha de presentar, ¿cierto? Que se han de registrar, y de todo lo que nosotros hacemos y tenemos. Cuán importante entonces es saber el significado del tiempo que nosotros estamos viviendo, y que necesitamos estar preparados, muy preparados. Jesús, algunas declaraciones, Jesús, Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hebreos 10:26 y 30 dice, si no cierta horrenda excepción de juicio y la figura de un fuego que hace consumir a los adversarios. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros debemos de compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, sea bueno o sea malo. Primera de Pedro también dice, 4:17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Apocalipsis 20:12 dice, y los muertos fueron juzgados por lo que estaban escritos en los libros. ¿Cuáles libros? Pues los que acabamos de mencionar. Apocalipsis 22:12 dice, yo vengo pronto y mi recompensa conmigo. Estas son las argumentaciones bíblicas, que hay una evidencia rotunda de que hay un juicio que se está llevando a cabo. Entonces, nosotros necesitamos ver, por ejemplo, si usted lee o va conmigo a Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, hay un mensaje especial que Dios tiene con la humanidad y para la humanidad, y es un mensaje del pronto advenimiento de Dios. Es un mensaje que lo está predicando no solo la iglesia adventista, sino todos aquellos pregoneros verdaderos, fieles al Señor, que anuncian que este mundo se va a acabar, que necesitamos prepararnos, que necesitamos de Cristo Jesús en nuestra vida. Y mire lo que dice Apocalipsis 14:7 con respecto a los eventos, a lo que va a ocurrir en el futuro de Juan, pero en el presente de nosotros. Dice, diciendo en el versículo 6, y vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en voz alta, ese es el mensaje, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Ves? ¿Qué es lo que el mensajero, el tiempo que se está presentando de una iglesia? Acá el mensajero, el ángel, hace referencia a una iglesia, a unos mensajeros que están anunciando que hay un juicio, que debemos de prepararnos, que debemos de estar listos. Mire, como dice acá, si están revestidos con su justicia y son verdaderos seguidores de Cristo, entonces sus nombres son retenidos en el libro del cielo. Son borrados sus pecados y se les dará entrada a la Nueva Jerusalén. Sin embargo, si su profesión no ha sido sino eso, una mera profesión,
desprovista del mundo de justicia de Cristo, entonces sus nombres serán borrados del libro durante este juicio y se les negará la entrada a la nueva Jerusalén. Qué bonito pensamiento, ¿cierto? ¿Qué nos enseña o a qué nos lleva este juicio antes de que venga Cristo? Porque es la primera etapa. La primera etapa es un juicio que se está llevando a cabo para todas aquellas personas que han de ser salvas y que en su vida profesaron ser cristianos. Entonces acá lo que se hace según Hebreos 4:16 es: se justifica el ser humano arrepentido que se acerca al santuario celestial para pedir oportuno socorro. ¿Quién? A través de nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Redentor, Cristo Jesús. Se imputa entonces la justicia de Cristo en aquella persona que se ha arrepentido y se extienden los pecados de los hijos de Dios, los santos, cuando confían en la intercesión de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Por esta razón, este juicio es a favor de los santos, según Daniel 7, capítulo 22. Eso es lo que la Biblia nos relaciona o nos menciona con respecto al juicio. Mi pregunta hasta este momento: ¿estás tú preparado para vivir este solemne momento? ¿Estás tú listo para decir que el Señor diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré? Necesitamos una preparación de carácter, de vida espiritual, una reforma que cambie tu vida y podamos consagrarnos más a Jehová, nuestro Dios, y aceptar esa intercesión divina, esa vida santa, perfecta y justa que es la de Cristo Jesús, que es el único quien nos da la salvación. El juicio de preavenimiento es el juicio a favor de los santos y en contra de los rebeldes. Los santos no deben de sentir miedo ante el juicio, porque por el contrario deben estar siempre regocijados al saber que este acto es a favor de ellos. Los únicos que deben de sentir pavor son los impenitentes. Por tanto, este juicio es para salvación. La Biblia menciona que Jesús es nuestro intercesor. Allí vemos una pequeña imagen muy coloquial y muy conocida de la iglesia adventista, que es lo que nos muestra ese Salvador intercesor. Esa es la obra que está haciendo Jesús actualmente, a esta hora, por usted y por mí. Está mirando en los registros de los libros del cielo cómo está tu vida y quiere darte la salvación. Si has aceptado a Jesús, su mérito, su perdón, su amor, su salvación, su vida, entonces no tengas miedo, porque Jesús es nuestro abogado y Él abogará ante el Padre para poder entrar, ingresar y gozar de la salvación. Hay un pensamiento en un libro que se llama Hechos de los Apóstoles y en un capítulo que se llama Hecho es, y allí es donde Jesús levanta sus manos y le dice al Padre: Señor, Padre mío, los conozco como las palmas de mis manos, sufrí por ellos, morí por ellos, acéptalos porque son la promesa tuya y es mi salvación, porque donde yo quiero que yo esté, ellos también estén. Jesús murió por usted y por mí. Murió por nosotros para poder vivir una vida mejor en el cielo. Debemos de tener esa preparación y aceptar a Cristo en nuestro corazón. Hoy la iglesia está siendo juzgada, pero no hay que tener miedo porque Cristo es nuestro abogado. Vamos a mirar entonces el juicio que se hace allí en el cielo. Entonces quiero entrarlos en contexto. Lo primero es que antes de que venga Cristo, según la Biblia, lo que acabamos de estudiar, el pueblo de Dios y todas aquellas personas que confesaron ser cristianas son juzgadas. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que dos casos, un caso de salvación y un caso de perdición. El primer caso es de una persona
que en algún momento de su vida decidió ser cristiano, aceptó a Jesús, caminó con el Señor, abandonó el pecado, vivió una lucha y lucha en su vida y constante se consagró a Dios y perseveró hasta que llegó sus días de vejez y murió creyendo que Cristo era su Salvador, murió confesando sus pecados, murió en la bendita esperanza que Él lo resucitaría y cada día con la promesa del Espíritu Santo que Él se la daría. Esa persona, cuando Cristo venga por segunda vez o cuando su caso sea tomado, todos los registros en el cielo van a mirar, bueno, este aceptó a los 15 años a Cristo Jesús y de ahí en adelante empezó a vivir una vida distinta como un verdadero cristiano. Sus pecados todos los días pedía perdón, pecaba, sí, pero se arrepentía y se apartaba del pecado. Entonces allí el Señor dice: este es mi hijo, yo morí por él, y es aceptado en el amado Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Pero otro caso de otra persona que nació, por ejemplo, en el Evangelio y llegó un momento de su vida, a los 15, 20 años, se apartó de la iglesia, se fue para el mundo, se perdió en las drogas, hizo de su vida un desastre y al final rechazó a Cristo Jesús y no volvió más a ninguna iglesia y sacó de su corazón a Dios y al Espíritu Santo. Su vida, llegaron sus años de vejez y no se arrepintió. Esa persona no resucitará cuando Cristo venga por segunda vez, sino que será después de un milenio y será llevada al final. Solamente resucitarán los justos, muertos, buenos, y los vivos, entonces, ¿qué pasa? Que son buenos, son llevados al cielo sin conocer la muerte. Dice Pablo en 2 Tesalonicenses 4:17, porque los muertos en justo resucitarán primero, y luego nosotros los vivos, los que hayamos quedado vivos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y seremos llevados, arrebatados para encontrarnos en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que hacen. Entonces, cuando Cristo venga, todos los muertos justos van a resucitar. Para hablarlo de un lenguaje más sencillo, es todas las personas buenas que aceptaron a Jesús, Él los va a resucitar. Los buenos que aceptaron a Jesús van a ser transformados y van a ser llevados al cielo, al donde está el trono de Dios. Entonces, en el trono de Dios, cuando ya estemos allá, allí la Biblia menciona en Apocalipsis 20 que vamos a vivir 1000 años en el cielo, y durante ese año que es conocido para nosotros o para la gente que estudia la Biblia es millennium, viene de la palabra de 1000 años en el cielo. Bueno, 1000 años, pero vamos a vivirlos en el cielo, donde está el trono de Dios, el centro del universo. Allí es donde vamos a ver a Dios cara a cara, a Jesús y a todas aquellas personas que profesaron ser cristianos alguna vez. Por ejemplo, quienes van a estar allí que son buenos, que murieron. Por ejemplo, va a estar Adán, Noé, Daniel, Jeremías, Isaías, Pedro, Juan. Todos ellos van a estar allí. ¿Y quién no? Entonces vamos a mirar también, por ejemplo, a Caín, que no se arrepintió, al rey Saúl, también a todos los antibabilonios, a todos los de Sodoma y Gomorra que no se arrepintieron, esos no van a estar allí. Entonces, en el cielo llegará un momento en la historia, llegará un momento en el tiempo de esos 1000 años, donde nosotros tendremos la posibilidad de mirar y ver qué es lo que pasó. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 20, capítulo 4. Vayan conmigo, acompáñenme a Apocalipsis 24. Mire lo que dice Apocalipsis 24. Y dice: y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio, y vi las almas de los
decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces acá nos hace referencia que el Señor no nos va a dar la facultad de juzgar ni de ser jueces, sino de participar, tener una participación en el juicio. Entonces aquí va a haber el juez que es Dios, abogado no va a haber porque ya Cristo defendió a los suyos y están con Él en el cielo. Participación va a ser de todos los redimidos, y el que juzga todavía no está, pero está en la tierra, que queda atado 1000 años, acá en que es Satanás y los demonios y los impíos. Mire lo que dice la Biblia con respecto al juicio que vamos a presenciar los que vamos a ser salvos con la ayuda de Dios. Dice Pablo: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si al mundo has de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Pablo se refería mirando ese momento en el milenio donde nosotros estaríamos preguntando qué pasó con esta persona, porque no está acá. Vamos a mirar otro registro bíblico. Ya lo miramos. Y vi tronos y se sentaron sobre los que recibieron la facultad de juzgar, y vi a las personas de los decapitados por causa del testimonio y de Jesús y por la palabra de Dios. Entonces acá, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que va a pasar? Apocalipsis 22 dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Entonces lo que va a pasar acá es muy sencillo. Mira, estamos en el cielo, ¿cierto? Imagínese usted en el cielo y yo en el cielo. Imagínate que tú eres miembro de una iglesia, de cualquier iglesia que sea. En este caso, la mía, que es la Iglesia Adventista. Y allí, en tu vida cristiana, dijiste o admiraste a un pastor, a un anciano, a un hermano, que tú decías en tu corazón: quiero ser como él. O si ese hermano no se salva, entonces ¿quién? O si ese pastor es como un Dios, como un ángel, que es puro bueno. Pero cuando estemos en el cielo, entonces allí vamos a reconocernos y vamos a preguntar por nuestros seres amigos y conocidos y todos los que sean muy allegados a nosotros, y vamos a decir: ¿y dónde está mi pastor? ¿Y dónde está el anciano? ¿Y dónde está el líder? ¿Y dónde está mi amigo y mi esposo y mi hijo y mi hermano y mi vecino? ¿Dónde están ellos que eran tan consagrados? Y lo buscan por todos los rincones del cielo y no está. Y usted dice: ¿y dónde está? ¿Y qué pasó? Pero de repente también vas a estar caminando por allí en el cielo y te vas a encontrar a ese ladrón, a ese homosexual, a ese asesino, a ese malgeniado, a esa peor persona, peor vecino, peor padre, que está por allá en el cielo. Y dice: ¿y este por qué está acá? ¿Cómo es posible que se haya salvado? Bueno, quiero darte un ejemplo bíblico para que no sea algo así como una historia de fábula. Pero por ejemplo, las dos personas que se van a encontrar, si recuerdan en Hechos la historia de Esteban y Saulo de Tarso, Saulo estaba en presencia de la muerte de Esteban y él autorizó su muerte y fue allí a verlo morir y dio la orden para que apedraran a Esteban. Y Esteban vio a un ser malo, despiadado, que mataba a cristianos. Y Esteban no espera ver a Pablo en el cielo, pero Pablo va a estar en el reino de los cielos. Pero ¿qué pasó con Pablo? Pablo se arrepintió, conoció a Cristo Jesús y decidió de su vida entregársela totalmente a Dios. Casos como eso es lo que van a pasar en el cielo. Pero para que no haya ninguna duda de que usted sea salvo, haya seguridad de su salvación, tanto de que usted esté allá y del que no esté allá, por eso están los registros que están en el cielo. Y allí entonces llegará un momento en ese tiempo, en el milenio, en el cual Jesús nos llevará a
al trono, al santuario, y abrirá todos los libros, y entonces Él nos contestará: ¿y por qué no está el pastor consagrado? ¿Y por qué está este que es tan malvado? Entonces está el registro de toda su vida, y nuestra vida va siendo proyectada como como un proyector, como una televisora, un radio que proyecta pues así audio e imagen, y allí está registrado todos los secretos hasta lo más íntimo. Puede ser que ese pastor, ese hermano, ese amigo tuvo un pecado que no se apartó de él y se lo llevó consigo en su muerte, y por causa de ello él se perdió. Y puede ser que aquel pecador, siendo pecador, se arrepintió en el último pedazo, en el último espacio de su vida, como ocurrió también con el ladrón en la cruz. ¿Se acuerdan del ladrón en la cruz? Que le dijo a Jesús: yo soy un pecador, yo merezco estar acá, merezco mi vida fue un fracaso, mi vida fue todo, pero tú, oh Dios, tú eres santo, tú eres bueno, por favor, tú eres Dios, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le dijo Jesús a ese pecador? Le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y ese ladrón, ese hombre humilde, va a estar en el reino de los cielos. Casos como esos los que vamos a estar mirando uno a uno en el cielo, y por eso ya no es, ahora la otra pregunta, ya no es para decir: ay, este era medio bueno, entrémoslo acá. No, el que es salvo, ya es salvo y ya no tiene oportunidad de salvación, y los registros es lo que nos muestran allí qué es lo que está. Entonces, ¿cuál es la finalidad o cuáles son los objetivos de ese juicio? Primero, corroborar que los juicios de Dios son justos. Es justo que usted y yo estemos allá, y es justo que este o aquel no estén allá, porque Dios es justo. Comprobar que la gracia de Dios siempre ha sido manifestada a todo ser humano, incluyendo a los malos. Si algún ser humano no obtuvo la salvación, no es por la falta de misericordia divina, sino por el rechazo abierto y constante de la salvación ofrecida gratuitamente por Dios. Eso es la causa de la perdición de algunas personas, que la puerta del amor y la misericordia, la salvación y el perdón está puesta sobre toda la humanidad, pero es de la humanidad responsabilidad aceptarla, es de su responsabilidad aceptar esa salvación, juzgar a los malos y corroborar que ellos realmente merecen la muerte. Eso es el objetivo. Allí vemos lo que quedará de esas personas quienes han rechazado a Jesús. Cuando venga Jesús por segunda vez, quedará solo cadáveres en esta tierra hasta su tercera venida. Vamos a mirar entonces ¿qué pasa con el juicio final? Después de que pasemos largo tiempo, después de 1000 años en el cielo, y de que todo quede claro, que usted es salvo por la gracia de Dios y por su justicia, y que el malo es malo porque Él así lo denominó en su corazón, y que prefirió seguir los caminos de Satanás, el camino amplio, y no el camino de Jesús y el camino estrecho. Entonces, después de Apocalipsis 29, miren lo que nos registra y nos dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Pero mire lo que dice acá, el versículo 7, y cuando los 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones, que estuvo sobre los 4 ángulos de la tierra, ante Gog y Magog, a fin de reunirlos para la gran batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Ese es el fin del pecado, el fin del pecador y el fin del originador del pecado. Al final, Dios, cuando Jesús viene con la nueva Jerusalén, se posta sobre el monte de Sión, pone la ciudad, su planta
y todos los santos y los ángeles salen a ver a todos los perdidos porque son resucitados, y ellos nacen y resucitan nuevamente con ese deseo hacia el mal, con esa maquinación al mal, con esos pensamientos de pecado y de rechazo constante a Dios. Juntamente con Satanás reconocen que ellos merecen ser destruidos, porque llega un momento de reflexión y pasa por sus mentes, por sus vidas, por cada uno de ellos, la imagen, todo cuando Jesús les hacía el llamado a través de videos, de predicaciones como estas, por YouTube, por Facebook, Instagram, correitos, hermanos que iban y los visitaban, le tocaban las puertas, cuando Dios a través de los ángeles, el Espíritu Santo les decía no pequen. Todas esas imágenes van pasando como una película y reconocen que ellos rechazaron a Cristo Jesús y que no merecen la salvación. Y la misericordia de Dios demanda entonces que el pecado sea eliminado. A Dios le duele porque en últimas el que pierde es Dios. Hay unos que decidieron por Cristo y aceptaron a Jesús y ya los tiene con Él. Pero la Biblia en Apocalipsis 20, capítulos 7 y 8, dice que el número de los cuales era como la arena del mar. Quiere decir que muchos millones de personas junto con los ángeles malos y Satanás se perdieron. A Dios le duele porque el fin es el que pierde. Son su creación, son sus cosas. Pero Dios no puede obligar a nadie a seguirle. Dios no puede obligar a nadie a ser feliz. Dios no puede obligar a nadie a que acepte su salvación. La salvación es individual y es colectiva. Usted decide si es salvo o no, si acepta a Cristo o no, si peca o si no peca. Pero lo que el Señor sí va a hacer es erradicar el pecado, y si en usted hay pecado, pues lamentablemente Dios te erradicará. Cada uno será consumido según su pecado y echado del cielo. Jesús hablará y del cielo descenderá fuego del cielo y consumirá a todos los pecadores. Cada uno se consumirá según su pecado. Si pecó mucho, se demorará más para consumirse. Si pecó poco se consumirá muy rápido. Y el último que se consume es Satanás, porque hizo pecar a toda la humanidad. Pero ya no habrá más gente por ahí, como dicen algunos, sufriendo en un infierno eternamente. No, allí finaliza el pecado. Satanás y los que hizo pecar junto con el pecado son exterminados de esta tierra. Ese es el último juicio que el Señor tiene contra la humanidad. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda. Al que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Ves la importancia de permanecer en el libro de la vida? No permitas que tus acciones, tus obrar, tu vida desconsagrada, tu vida no cristiana, tu vida, no permitas que tu fin sea una muerte eterna, porque al final todos los que aparezcan en ese libro de la muerte serán llevados a perdición. El juicio final entonces es un juicio que se lleva a cabo desde la Nueva Jerusalén, desde el milenio, en el cual todos los malos, Satanás, los demonios y los impíos serán destruidos con fuego y azufre. Este juicio consistirá en eliminar el pecado, destruyendo a los malvados. De este acto confirmará que Dios es justo. En fin, ¿qué es lo que hace Dios? Destruye el pecado, incluirá también a los pecadores, condenar y destruir a los perversos, y como el nombre de Dios o sus acciones estaban siendo juzgadas, si Dios tenía la razón, si Dios era bueno o malo según el linaje de Satanás, entonces es vindicar que la justicia de Dios, que Dios es justo y que todos los seres humanos declaran que Dios es amoroso, que Dios es justo y que su reino está constituido por el amor. Lo que se desea es restaurar este planeta Tierra
y que el mal no exista jamás. Esto es una pequeña ilustración vaga de cómo podría ser de los malvados, cómo van a ser destruidos y consumidos cuando cae fuego del cielo y queda Satanás allí. Ya no queda Satanás. Entonces vamos a mirar un pequeño cuadro que nos muestra cómo las personas, las etapas del juicio. La primera, que es la que inició en el año 1844, según Daniel 7, 8, 9, que vamos a estudiarlos en detalle. Daniel 8:44, en 1844, después de Cristo, se da inicio al juicio, a la primera etapa del juicio, y va hasta la segunda venida. Y el otro va desde la segunda venida hasta el milenio y hasta la tercera venida. Y en la tercera venida ya finaliza el juicio como tal. ¿Qué podemos concluir entonces? Podemos concluir que Dios dirige el juicio con el propósito de salvar al ser humano y erradicar el planeta, erradicar el mal de este planeta. Hoy estamos participando en el juicio investigador, el cual es para salvación, pero habrá un momento en el futuro que Dios emitirá un juicio final, del cual Él no desea que participemos. Él desea que el ser humano entregue su vida a Cristo con el propósito de vivir de acuerdo a la voluntad divina. Siempre los juicios han sido para salvación para aquellos que acepten a Cristo como su Salvador, pero también han sido para condenación para quienes no desean dejar de cometer maldad. El juicio por advenimiento es dirigido por Dios para redimir a todo ser humano que se acerque a Él. El Señor te invita a participar de este juicio, el cual es a favor tuyo. ¿Te gustaría vivir una vida mejor? Pues yo te invito en el nombre de Jesús que te prepares, porque Juan vio que unos mensajeros en su futuro, que es nuestro presente, estaban anunciando: temed a Dios y darle gloria y honra, porque la hora de su juicio había llegado. Ya ha llegado el tiempo del juicio. Ya pronto todo acabará, pero Dios quiere quitar, en el caso de que tu nombre esté escrito en el libro de la muerte, pasarlo al libro de la vida. Y si lo tiene en el libro de la vida, conservarlo allí. Mi deseo y oración en esta hora es que te consagres a Dios. Busca una iglesia adventista para que te enseñen más de estas maravillosas lecciones que podemos aprender. Y que si encuentras la verdad, entrégale tu vida a Jesús para que Él pueda interceder por ti ante el Padre Celestial y seas sellado y merecedor en Cristo Jesús de la vida eterna. Que tengas un resto de tarde feliz. Jehová Dios te bendiga. Jehová Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Nos vemos en un próximo video.